Amigos y hermanos, muy buenos días. El Señor les bendiga y les ayude a imitar al único hombre que nació, creció y murió sin pecar en este mundo, y quien aún en su muerte oró por sus enemigos. Y ahora, palabras de sabiduría. Juan 17, 15 al 17. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Mis amados amigos y hermanos, resulta de gran satisfacción para nosotros el honor que nos conceden cada día de poder compartir con ustedes estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. En el día de ayer dimos inicio a los comentarios del capítulo 17 del Evangelio de Juan, cuyo contenido es esa dulce, solemne, amorosa, confortadora, intensa, intercesora y protectora oración del Señor Jesús antes de exponerse en manos de sus verdugos. Debemos resaltar que a pesar de que por su omnisciencia, cuando Él levanta sus ojos y corazón al cielo para elevar esta oración, ya martillaba su mente el Via Crucis que iniciaría para Él en unas horas. La mayor parte de este clamor no fue por Él mismo, sino por su prójimo. Oró intensamente por sus 11 apóstoles, por su iglesia, y aunque oró también por él no era la prioridad en su oración, sino su prójimo. Hasta la hora de su muerte pensaba en su prójimo. Cuánto nos falta aprender de su compasión y amor, de su valentía, de su abnegación y de su obediencia. Y ahora preparémonos a escuchar a nuestro Dr. McDonald hoy con el tema Cristo ora por sus discípulos. Juan 17, 6 al 19. Jesús había manifestado el nombre del Padre a los discípulos. Nombre en las Escrituras corresponde a la persona, sus atributos y carácter. Cristo había declarado completamente al Padre. Los discípulos habían sido dados del mundo al Hijo. Fueron separados de la mesa de la incrédula humanidad y puestos aparte para pertenecer a Cristo. Han guardado tu palabra, dijo el Señor. A pesar de todos sus fracasos y defectos, Él les atribuye haber creído y obedecido sus enseñanzas. Ni una palabra contra su pueblo, ninguna alusión a lo que habían hecho o estaban a punto de hacer, abandonarlo a Él. El Salvador había representado perfectamente a su Padre, había explicado a los discípulos que no hablaba o actuaba por su propia autoridad, sino solamente como el Padre le había instruido. Así que sabían que el Padre había enviado al Hijo. Es más, Cristo no originó su propia misión.
Él vino en obediencia a la voluntad del Padre. Él fue el siervo perfecto de Jehová. Como sumo sacerdote, oró por los discípulos, no por el mundo. Claro que Cristo sí oró por el mundo. En la cruz oró: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sin embargo, aquí, en el verso 9, estaba orando como aquel que representa a los creyentes ante el trono de Dios. Allí su oración solo puede ser por los suyos. La unión perfecta entre el Padre y el Hijo se muestra en el versículo 10. Ningún mero hombre podría decir de verdad estas palabras. Nosotros podríamos ser capaces de decirle a Dios: todo lo mío es tuyo, pero no podríamos decir: y lo tuyo es mío. Se debe a que el Hijo es igual al Padre que Él podía decirlo. Por esa razón, en toda esta sección, Él presenta a su pobre y humilde rebaño y engalanando a cada miembro con una túnica de diversos colores, declara: he sido glorificado en ellos. En el versículo 11, otra vez el Señor Jesús anticipó su regreso al cielo. Oraba como si ya se hubiera ido. Su petición por su pueblo era que pudiera ser guardado por el Padre como un pueblo unido. Entendía que los creyentes serían sometidos a terribles tentaciones y persecuciones. Existía el peligro de que fueran divididos y separados. Así que Jesús oró para que sean uno, así como nosotros. Quería que disfrutaran de la misma unidad en la comunión que existe entre el Padre y Él mismo. Observa el título Padre Santo. Padre habla de aquel que está íntimamente cerca. Santo habla de aquel que está infinitamente alto. Mientras estuvo con los discípulos, el Salvador los protegió en el nombre del Padre, es decir, por su poder y autoridad, y fieles a Él. Ninguno de ellos se perdió, dijo Jesús, sino el hijo de perdición. El hijo de perdición era Judas. Esto no quiere decir que Judas fuera uno de los que el Padre dio al Hijo, es decir, que Judas fuera alguna vez un creyente genuino. Lo que significaba es: a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliera. El título, el hijo de perdición, significa que Judas estaba destinado a la condenación eterna. Judas no fue obligado a traicionar a Cristo para cumplir la profecía, sino que él escogió traicionar al Salvador y al hacerlo cumplió la Escritura. El Señor ahora explicó en el versículo 13 por qué oraba en presencia de sus discípulos. Era como si les dijera: estas son intercesiones que nunca dejaré de hacer en el cielo ante el Padre, pero ahora las hago en el mundo a vuestros oídos, para que podáis entender más claramente cómo voy a dedicarme allí a promover vuestro bienestar, para que podáis participar en gran medida de mi felicidad.
El Señor dio la palabra a los discípulos y ellos la recibieron. Como resultado, el mundo se volvió contra ellos y los odiaba. Tenían las características del Señor Jesús y por eso el mundo los odiaba. No encajaban en el esquema de las cosas del mundo. El Señor no quiere que el Padre se lleve a los creyentes inmediatamente al hogar en el cielo. Deben ser dejados aquí para que crezcan en la gracia y testifiquen de Cristo. La oración de Cristo es que puedan ser preservados del mal o del maligno. No escape, sino preservación. El cristiano no es del mundo, así como Cristo no fue del mundo. Debes recordar esto cuando sea tentado a participar en algún pasatiempo mundano o formar parte de asociaciones mundanas donde el nombre de Jesús no es bienvenido. Santificar en el versículo 17 significa ser apartado. La palabra de Dios tiene un efecto santificante en los creyentes. Cuando la leen y la obedecen, son apartados como vasijas aptas para uso del Maestro. Esto es exactamente sobre lo que el Señor Jesús estaba orando aquí. Él quería un pueblo que fuera apartado del mundo para Dios y útil para Dios. Tu palabra es verdad, dijo Jesús. No dijo como muchos lo hacen hoy. Tu palabra contiene verdad, sino que Él dijo, tu palabra es verdad. El Padre envió al Señor Jesús al mundo para revelar el carácter de Dios a los seres humanos. Mientras el Señor oraba, entendía que pronto volvería al cielo. Sin embargo, las generaciones futuras todavía necesitarían algunos testigos en relación a Dios. Este trabajo debe ser realizado por los creyentes por medio del poder del Espíritu Santo. Los cristianos no pueden nunca representar a Dios tan perfectamente como el Señor Jesús lo hizo, porque nunca podrían ser iguales a Dios. No obstante, los creyentes están aquí, incluso así, para representar a Dios ante el mundo. Por esta razón, el Señor Jesús los envió al mundo. Santificar no significa necesariamente hacerse santo. El Señor es santo en cuanto a su carácter personal. Sin embargo, aquí dice, yo me santifico a mí mismo. La idea es que el Señor se apartó para la obra que su Padre le envió a hacer. La idea también puede ser que Él se apartó al ocupar su lugar fuera del mundo y entrar en la gloria. Su santificación es el modelo y el poder de la nuestra, dice Bain. Debemos apartarnos del mundo y encontrar nuestra porción en el Señor. Debemos imitarle a Él y procurar ser como Él. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Que el Señor nos ayude a mantenernos siendo luz en medio de la oscuridad de este mundo. Dios, pues, les bendiga, mis amados, y nos ayude a hacerlo.